waters bring forth abundantly the moving creature that hath life. And fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly after their kind. And every winged fowl after his kind. And God saw that it was good. And God blessed them, saying, Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth. And the morning were the fifth day. Aquí es cuando llegamos al quinto día de la creación, donde del agua Dios produce vida acuática y a las aves. Y es donde leemos que las creó según su especie y según su género. Y esto va a ser muy importante para determinar ¿cuántos seres creó Dios? ¿Creó Dios todo lo que conocemos ahora como especies animales? Vamos a ver que todo lo que Dios creó era bueno. Y vamos a analizar también qué tipo de vida se produjo. Respecto a género y especie, bueno, podríamos hablar de que probablemente solo se creó un tiburón, una ballena, un delfín. Hablamos de una medusa y es interesante que son cuerpos principalmente a base de agua, etc. Vemos que se menciona la palabra monstruos marinos, que es la palabra tanín, que principalmente se puede referir como a tipo dragones. Aquí de cajón están los cocodrilos, el leviatán y los saurios. También tenemos las aves. Podemos preguntarnos si tal vez en este día se creó el murciélago, ya que en Levítico se le considera un ave. Quién sabe, tal vez también en este día aparecieron los insectos voladores. Probablemente no, pero es una pregunta válida. ¿La serpiente se creó en este mismo día? Bueno, vamos a ver que tal vez pudo ser porque la serpiente en un principio tenía alas. ¿Y qué tal? ¿Las aves no voladoras aparecieron en este mismo día? Bueno, probablemente sí. Tenemos al avestruz, el pingüino, que particularmente es una ave semiacuática y terrestre, pero muy probablemente en este día se crearon todas las aves, voladoras y no voladoras, según su especie y según su género. Esto, la verdad es que nunca me había preguntado eso. God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle and creeping thing, and beast of the earth after his kind. And God made the beast of the earth after his kind,
fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for meat, and to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat. En el sexto día, Dios produce animales terrestres y Dios forma al ser humano, que es la única especie en todo el universo físicamente parecida a Dios mismo. Igualmente Dios crea a los animales según su especie y su género. En ese tiempo no existía muerte, por lo tanto no existían los carnívoros. Esto lo confirma Génesis 1:30. Dios creó ganado, bestias y animales que se arrastran. En ese tiempo todo era más grande, recordemos la atmósfera que existía desde un principio. En solo 24 horas Dios creó animales. Creó a Adán moldeándolo del barro. Después Adán nombra a los animales y nota que hay parejas. Su supercomputadora, que es un cerebro. Y bueno, debido a que también había menos especies, no le tomó tanto tiempo. Entonces Dios duerme a Adán, le saca la quinta costilla del lado izquierdo, que recordemos tiene un significado especial cuando lo enlazamos a el costado que hemos estudiado algunas conferencias atrás. De este costado Dios crea a Eva. Dios los une en matrimonio y consuman una boda en las vísperas de sábado. En el séptimo día fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que Dios había criado y hecho. Es interesante que Dios reposa, detiene su trabajo para personalmente interactuar con su nueva creación, que es el hombre. Lo más interesante es que desde este punto el sábado es bendito y santo, y nunca va a cambiar eso. No se dio en el Sinaí. Es desde el Edén. Tenemos aquí algunos papers interesantes que son descubrimientos recientes. Es la receta de la vida. Los papers están por si alguien quiere consultar la bibliografía. Bueno, la hipótesis del ARN para el origen de la vida. Actualmente sabemos que el ARN contiene información biológica para varios procesos. Y bueno, las células producen varios tipos de ARN. Un ser vivo sería una armadura para proteger el ARN. Es interesante que estos papers y los experimentos recientes nos demuestran cómo rocas vítreas actúan como catalizadores en presencia de agua, que produce una mezcla que reacciona a temperatura ambiente. Básicamente, estas rocas crean de la nada ARN al interactuar con el agua. Se me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí. Sin embargo, debido a la complejidad que tiene el ARN y que se necesitan varios tipos para interactuar en un proceso biológico, no puede ser posible que sea parte de la evolución. Es tan solo una pequeña parte de las posibilidades que se necesitan para que funcione adecuadamente. Anteriormente ya hablamos de que no existió materia antes de que se creara el principio. Y bueno, vamos a leer esta cita atentamente. No es por un poder original inherente a la naturaleza como año tras año la Tierra produce sus dones y continúa su marcha en derredor del Sol. Esto es interesante porque la Tierra tiene una marcha en derredor del Sol.
La Tierra no es plana. Flat Earth Society 2018 with members all around the globe. La mano del poder infinito obra de continuo para guiar este planeta. Lo que le conserva su posición en su rotación es el poder de Dios ejercitado momentáneamente. Así que terraplanistas deberían de estudiar mejor la ciencia. Hablemos del hombre en el principio. La estatura de Adán era de más del doble de un hombre. Génesis 6:4 nos habla de cómo había gigantes en aquellos tiempos. ¿Y esto a qué se debe? A que la genética era perfecta y original, además de que había una atmósfera con condiciones bastante específicas. El poder físico del hombre era superior. No tenía ropa, sin embargo estaba vestido de luz. Tenía vida eterna gracias al acceso al árbol de la vida en medio del Edén, y además tenía una capacidad genética increíble. De hecho, esto se veía en toda la creación, una capacidad genética para variar y adaptarse. Debido a eso es que en parte tenemos muchas especies de animales, igual que podemos ver personas con diferentes rasgos en varios aspectos de su fenotipo. Cuando el hombre salió de las manos de su creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud. Adán no era ni blanco ni cetrino o pálido, sino que llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura que Adán, no obstante su forma era noble y plena de belleza. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles. Y es interesante notar esto porque Adam significa rojo o rojizo, probablemente porque fue hecho de barro rojo. Y lo más interesante es que la tierra de la que fue hecho se llama Adamá. Toda criatura viviente era familiar para Adán, desde el poderoso Leviatán, que fue ese tanín que se creó en el quinto día, que juega entre las aguas, hasta el más diminuto insecto que flota en el rayo del sol. Los misterios de la luz y el sonido, de la noche y el día, todo estaba al alcance de la comprensión de nuestros primeros padres. Hablar de luz y sonido implica hablar de ondas y vibraciones. Por lo tanto, no eran hombres retrasados, no eran cavernícolas. Eran mentes capaces de entender ondas y vibraciones, que son conceptos bastante complejos en matemáticas. Hablando de la serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora, con el color y el brillo del oro bruñido. Actualmente podemos ver en las serpientes un volumen pulmonar elevado, que en realidad son reminiscencia de sacos aéreos. ¿Para qué tendrían sacos aéreos las serpientes si no volaban? Estas son zonas no irrigadas, los sacos aéreos, y son una reserva de aire. Se le llama evidencia evolutiva de extremidades a otras partes que en realidad vendrían a ser los restos de sus alas. Isaías 14:29 hace una referencia interesante. No te alegres toda tú, Filistea, porque la vara que te hirió esté quebrada, pues de la raíz de la serpiente saldrá una víbora, y su fruto será serpiente voladora. Es interesante porque la serpiente alada se ha transmitido a varias culturas. ¿Por qué? Porque está en la memoria común, desde Quetzalcóatl en Mesoamérica hasta Egipto con estas serpientes aladas. ¿Por qué? Porque el pecado original cambió todo el mundo, y es por eso que esto permanece en la memoria común. Sin embargo, las serpientes actuales ya no tienen alas. Y es donde vemos en Génesis 3 que el hombre pecó. Y Dios dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ninguna planta nociva fue colocada en el gran huerto del Señor, pero después de que pecaron, Adán y Eva brotaron hierbas venenosas. En la parábola del sembrador se le hizo una pregunta al amo: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? El amo contestó: un enemigo ha hecho esto. Todas las cizañas son sembradas por el maligno.
Cada hierba nociva es siembra de él, y con sus métodos ingeniosos de amalgamación ha corrompido la tierra con cizañas. Pues este es el nivel. Es bien sabido que Satanás no puede crear vida, pero no significa que no conozca los secretos de la mezcla genética. Así es como aparecieron las plantas nocivas. Y bueno, aquí vamos a marcar algo como un paréntesis, un asterisco. Esto es un engaño. La basura de Ana Catalina Emmerich, que fue de 1774 a 1824. Una especie de santa católica beatificada por Juan Pablo II en 2004, que decía que tenía visiones. Pero la droga es... ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud, el bienestar, la alegría. ¿Has probado una? Y presenta cosas muy similares a la autora Elena de White, de quien hemos presentado algunos párrafos. Sin embargo, comete errores bíblicos básicos y contradicciones a la Biblia. ¿Cómo más importante que el fútbol? Con lo cual tenemos lo mejor. Sí, pero por ejemplo en España se lee muy poco. El nivel de lectura es de los más bajos de toda Europa. Al decir, por ejemplo, que más de 100 personas entraron al arca de Noé. Muy bien, sabio, muy bien. Incluidos nietos, lo cual la Biblia desmiente totalmente. Al decir que el arca se construyó de madera de palma, olivo y ciprés, está mintiendo, agregando algunas dos cosas que no van por ahí. Porque no tiene ni argumento, ni tiene nada. ¿No? Y aunque presenta muchas cosas que podrían pasar como verdad, el diablo está en los detalles, al igual que Dios, y estos detalles son totalmente opuestos a lo que está escrito. Así que esto no viene de una fuente confiable, sino del originador de la mentira. ¡Que no nos engañen! ¡Ahora más que nunca! Sois mala gente.